Y hoy la diapositiva. ¿Ven la diapositiva, jóvenes? Sí, ya vemos. Bueno, este es el grupo de discusión número 45. Estamos en la semana 9. El tema es aplicaciones de la integral indefinida y vamos a hacer los ejercicios, el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 8, que están en la página 4 de la teoría de la semana 8. Jóvenes, para estos ejercicios hay que saber entender el enunciado. Si el enunciado no se entiende, entonces va a costar. Vamos con el número 1 y leamos el enunciado. Dice acá, número 1, obtenga la ecuación de la curva. Eso es lo que se les pide, ecuación de la curva que pasa por el punto 1,2 y cuya pendiente en cualquiera de sus puntos es la mitad del cuadrado de su ordenada y, dice. Ahora bien, nos pide una ecuación de la curva. ¿Qué más? ¿Qué más nos da el enunciado? Su pendiente. Su pendiente. ¿Y la pendiente con qué la relacionamos? ¿Con qué relacionamos la pendiente? Recuerden que estamos... La tangente. Que la pendiente tangente, sí. Recuerden que estamos en las aplicaciones de la integral indefinida. Entonces, ¿cómo relacionamos la pendiente? ¿Aló? Con la... ¿Cómo denotamos la pendiente, jóvenes? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló? Con la derivada, ¿sí o sí, jóvenes? Sí. Sí, va. Pasa por el punto 1,2. La pendiente con la derivada. Y cuando decimos es la mitad, ¿qué ponemos? Es la mitad, ¿cómo lo escribimos? Un medio. Un medio. Y después dice del cuadrado de su ordenada y. ¿Cómo lo ponemos ese pedacito? El cuadrado de su ordenada y. ¿Cómo lo ponemos? Y al cuadrado. Y al cuadrado. Jóvenes, si ustedes no entienden el enunciado, es muy difícil que ustedes resuelvan los problemas. Va, entonces vamos a poner como solución que y es igual f de x, es la función que se nos pide. Luego dice, pasa por el punto 1,2. Estos son los datos que tiene el problema. La pendiente la hemos denotado como m y ¿qué dice? La mitad de su ordenada al cuadrado lleva. Ahí dice que la ordenada es y. Cuando tenemos un punto x, y, x es la abscisa y es la ordenada. Y vean que allí mismo le dicen la mitad del cuadrado de su ordenada y cuadrado. Entonces, esos son los datos que nos dan. Bueno, ahora partimos de que la pendiente ya sabemos que es igual a y cuadrado sobre 2 y la pendiente, como estamos con las aplicaciones de la integral indefinida,
la ponemos como la derivada de y con respecto a x, que es igual y cuadrado sobre 2. Y ahora separamos las variables. Donde esté el diferencial de y, va a estar toda la y. Donde esté el diferencial de x, van a estar todas las x. Ahora bien, acá, el dx que está en el denominador pasa al otro extremo, al numerador. Y entonces estamos separando las variables con los diferenciales. Y cuadrado está multiplicando, pasa al otro extremo a dividir, ¿sí? De y está dividiendo, de x, perdón, está dividiendo, pasa a multiplicar. La constante la podemos dejar así nomás. Ahora vean que en el lado derecho está el diferencial de y con todas las variables de y. Y en el lado, ese es en el lado izquierdo. Y en el lado derecho está de x con la constante. ¿Sí o sí, jóvenes? A eso le llamamos separación de variables. ¿Sí o sí? Sí. Bueno, seguimos. El siguiente paso es que apliquemos la integral indefinida en ambos lados. La integral de dy sobre y cuadrado es igual a 1/2 la integral indefinida de dy. ¿Sí? En el lado izquierdo, ¿está lista para integrar? ¿Sí o no? No. No, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Subimos a y al numerador con menos y menos 2. Así es. Subimos el y, como la potencia es positiva, pasa a negativo. Y lo pasamos al numerador. Entonces allí ya podemos aplicar la regla de la potencia. ¿Va? Y en el lado derecho sacamos el 1/2, que nos quedó 1/2 la integral definida de x. Esta ya está lista para integrar. Ahora bien, ¿cuál es la integral? La integral de y a la menos 2, joven. Y a la menos 1. Sobre -1. menos 1, así es. Y a la menos 1 sobre menos 1, 1/2. Acá tenemos la integral de x por x más la constante de integración. Vean, jóvenes, que el objetivo de este ejercicio es encontrar la función y igual f de x, o y o f de x. Entonces, nosotros, como estamos integrando en ambos lados, tendríamos que tener C1 al lado izquierdo, C2 al lado derecho. Pero, como es y el que andamos buscando, mejor solo ponemos un C al lado derecho. ¿Por qué? Porque y es la que vamos a despejar. Miren, y igual f de x. Y vamos a despejar. Entonces, arreglamos el lado derecho, donde está y a la menos 1, pasa menos 1 sobre y igual 1/2 por x más c. Ahora tenemos que conocer quién es c. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Preguntas, ¿no? Observemos que y no está despejada todavía, ¿sí? ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? ¿No? No, ingeniera, todo claro. Seguimos. Para conocer el valor de C, necesitamos otra información y en el problema no los da, que dice que pasa por el punto 1,2. Entonces utilizamos ese punto. El punto, acá, x vale 1, y vale 2 y lo sustituimos. Menos 1 sobre 2 igual x vale 1, 1 por 1/2, más la constante de integración. Vamos dejando c solo, 1/2 de la derecha está positivo, pasa al lado izquierdo. Menos 1/2, ¿cuánto es, jóvenes?
¿Cuánto es? Menos un medio, menos un medio. ¿Cuánto es? Menos 1. Menos 1. Menos 1. ¿Sí? Entonces ya sabemos que C es igual a menos 1. Sustituimos C en esta ecuación antes de despejar Y. Sale más fácil hacerlo así. Uno debe de buscar las facilidades, joven. Entonces C lo sustituimos pero por menos 1 y aquí lo tenemos después de esta raya en el lado derecho. Y nos queda menos 1 sobre Y igual un medio por X menos 1. ¿Cómo? Andamos buscando Y como función. Hay que despejar Y del denominador. Y vean que aquí no hagan sándwiches de 3 pisos ni de 4, sino que hay que hacerlo más sencillo. Y veamos, este 2 que está en el denominador del lado derecho está dividiendo. ¿Pasa al otro extremo? A multiplicar. A multiplicar. Y decimos 2 por 1 es 2. Ahora, X menos 2 lo vamos a poner como un producto. Hagan de caso que hay un paréntesis allí. Está multiplicando. ¿Pasa al otro extremo? A A dividir. dividir. A dividir. Y miren, aquí está X menos 2. Y está dividiendo. ¿Pasa al otro extremo? A multiplicar. A multiplicar. Y miren, todos los cambiamos y ya está Y despejado. Como las incógnitas nos han dicho que siempre deben ir al lado izquierdo o lo que andemos buscando al lado izquierdo. De preferencia, pero si lo dejan al lado derecho está bien, pero de preferencia al lado izquierdo. Y entonces aquí tenemos Y igual menos 2 sobre X menos 2. ¿Qué valor no puede tomar X, jóvenes? Más 2. 2. 2, ¿verdad? 2 no puede tomar porque si no se nos hace 0 el denominador. Entonces hay que ponerle la condición X diferente de 2. Ahora bien, vean que acá, donde teníamos C en esta ecuación que estoy señalando, aquí si despejábamos Y, íbamos a tener una familia de curva, ¿sí? Y también le podemos llamar solución general porque C podría valer cualquier número, podría tener cualquier número, ¿sí? Pero cuando ya le ponemos la condición que pasa por el punto 1,2 y encontramos C, llegamos a esta ecuación, ya esta es su función. También podemos decir una solución que una solución Racional. sí, es racional, pero una solución, estamos hablando de soluciones. ¿Se acuerdan cuando vieron solución general y solución? Solución solución, jóvenes. Particular. ¿Qué cuesta, jóvenes? Cuesta. Sí. Sí. Sí, por no conocer el concepto. Por no conocer el concepto, así Eva. Bueno, vean que aquí este Y podemos decir que es función, podemos decir una curva. ¿Y qué más? Es una solución particular. Esos tres conceptos se pueden decir que ahí están. Recuerden que en el examen les pueden decir encuentre una solución particular y va a ser esto. Y ustedes teniendo el enunciado que estaba aquí y uno dice, ¿y cómo encuentro la solución particular? Bueno,
para encontrar la solución particular, primero tengo que encontrar la solución general. Después de la general, me tienen que dar condiciones para encontrar el valor de C. Cuando ya encuentro el valor de C, ya puedo encontrar una solución particular. ¿Sí o sí, jóvenes? Sí. Sí, va. ¿Preguntas con el ejercicio? ¿No hay preguntas? ¿No? Seguimos. Sí. Sí. Bueno, no se les olvide que cuando estamos acá con una derivada de primer orden, estamos resolviendo una ecuación diferencial de primer orden. ¿Cómo se resuelve? Separando variables. Donde esté el de y van todas las y, y donde está el de x va a ir de x. En el lado derecho estaba y cuadrado multiplicando, pasa al otro extremo a dividir. Y ya miren, ya están todas en dy y aquí en dx. El 2 podíamos pasarlo acá, pero mejor dejémoslo allí. ¿Por qué? Porque vamos a despejar y. Después lo vamos a tener que volver a regresar, ¿sí? Mejor lo dejamos así. ¿Sí o sí, jóvenes? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos para el ejercicio número 2. Vuelvo a repetir, jóvenes. Si no entienden el enunciado, no van a poder resolver los ejercicios. Bueno, vamos para el número 2. Veamos qué dice el enunciado. Dice, obtenga una función f. Eso es lo que les piden, ¿ve? Una función f. De manera, dice, que f' en x es igual a 1 sobre raíz cuadrada de x y f evaluada en 9 es igual a 1. Esto es lo mismo que tengamos un punto. Para x, 9, y vale 1. O sea, tenemos el punto 9,1. O si no, lo podemos decir f evaluada en 9 es igual a 1. Bueno, vamos a la solución del ejercicio y ponemos los datos, la información. ¿Qué nos piden? F de X es la incógnita. ¿Qué tenemos? La primera derivada de F, que es igual a 1 sobre raíz de X. ¿Qué más? F evaluado en 9 es igual a 1, o sea, un punto. Si X vale 9, Y vale 1. ¿Sí o sí, jóvenes? Sí. Sí, va. Sigamos. Entonces, partimos con F. Vamos a decir que si queremos encontrar F, es igual a la integral indefinida de F' de X diferencial de X. Si integramos F', nos va a dar F. Entonces, sustituimos acá en el integral como integrando F' de X, 1 sobre raíz cuadrada de X diferencial de X. Así como está esta integral, con este integrando, ¿está lista para integrar, sí o no? No. No, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Subir a x al denominador con menos un medio. Así es, ¿verdad? Cambiarle de forma al radical, que es un medio, y pasarlo al numerador con signo contrario. Entonces aquí tenemos la integral de x a la menos un medio de x. ¿Sí? Integramos. ¿Cuál es la integral de x a la menos un medio? ¿Aló? Un medio positivo. Así es, sobre
Sobre un medio. Sobre un medio, así es. X a la un medio sobre un medio más la constante de integración. Lo arreglamos, le damos vuelta a un medio. ¿Cómo nos quedaría? 2 por X a la un medio. Así es, que es igual a decir 2 raíz cuadrada de X más C. ¿Por qué lo pongo como un radical? Porque vamos a evaluar, ¿sí? De lo contrario, lo podíamos dejar como a la un medio. Y aquí tenemos F. Veamos los conceptos. Este es la función, pero como está C, vamos a decir que es una familia de curvas, porque la raíz cuadrada de X multiplicada por 2 es una curva. Tenemos una familia. ¿Por qué? Porque C puede tomar cualquier valor. Puede ser 0, puede ser 3. Si dice 3, se desplaza 3 unidades hacia arriba. Si dice menos 2, 2 unidades hacia abajo. Por lo tanto, tenemos una familia de funciones. ¿Qué más podemos decir? Este es una solución, ¿qué? General. General porque desconocemos C. Entonces, vean que podemos decir que es una curva. Podemos decir, bueno, podemos decir que es una familia de curvas. Podemos decir que es una solución general, ¿sí? Ahora bien, como nos dan F evaluado en 9 es igual a 1, entonces acá en esta parte derecha de esta página vamos a encontrar el valor de C. Lo que está evaluado en F, este 9, es igual a X igual a 9. Entonces decimos F cuando X vale 9 es igual, y acá decimos 2 por raíz cuadrada de 9 más C. Ahora bien, aquí dice, ve, esta ecuación, F evaluada en 9 es 1. Entonces aquí, F evaluada en 9 es 1. Ve, aquí lo sustituimos. Y seguimos calculando. Raíz cuadrada de 9 es 3 más la constante de integración. Y ahora 2 por 3 es 6. 6 positivo, lo pasamos al otro extremo, negativo. 1 menos 6, ¿cuánto es? Menos 5 igual a C. Entonces quiere decir que C es igual a menos 5 y lo sustituimos en la función. Quiere decir que esta respuesta, que es una función. ¿Qué más? ¿Qué más es? Una solución particular. Una solución particular. ¿Y qué más es? Una función de una curva. Una curva, así es, una curva. Vean la diferencia con C. En C, ¿qué dijimos? Una familia de curvas. Pero cuando ya tenemos un valor que le llamamos inicial o un valor con condición, entonces ya conocemos C, ya no es una familia, sino que es una curva, ¿sí? ¿Qué más? Cuando está el C, es una solución general. Cuando ya conocemos el C, es una solución particular. ¿Sí o sí, jóvenes? Sí. ¿Preguntas con el ejercicio? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Seguimos? Sí, seguimos. Sigamos, sigamos. Vamos para el ejercicio número 3. Al enunciado. ¿Qué dice el enunciado? Dice, obtenga una función R, dice. Esto es lo que andamos buscando. Una función R. Tal que, dice, la tercera derivada de R con respecto a T es igual a menos coseno de T. Quiere decir que vamos a encontrar una función R
¿En términos de qué variable, jóvenes? En términos de t. Así es, en términos de t, que en esta derivada está el dt, que está al cubo, que no se lee así, está la variable independiente. ¿Qué más nos dan? Nos dan condiciones. Mire. La segunda derivada de r en 0 es igual a 0. La primera derivada de r evaluada en 0 es igual a 0. Y r en 0 es igual a 0. Entonces, aquí ya tenemos las condiciones y la tercera derivada de r con respecto a t. Nos vamos a la solución y lo ponemos como dato. Primero, ¿qué nos pide? R, pero sabemos que tiene que estar en términos de la variable independiente que está aquí en el denominador, que es t. Nos dan la tercera derivada y nos dan estas condiciones. Ahora bien, vean que cuando nos dan la tercera derivada, quiere decir que vamos a integrar 3 veces, porque vamos de retroceso. Conocemos la derivada y hoy vamos a conocer su función. Esta es una ecuación diferencial de tercer orden. Por lo tanto, desconocemos su función y el objetivo es conocer su función. Ahora bien, si vamos a integrar 3 veces, porque aquí está la tercera derivada, quiere decir que vamos a utilizar 3 cebas, C1, C2 y C3. Y vamos a ir conociéndolo a medida que vamos a ir evaluando estos puntos, ¿sí? Bueno, entonces veamos. A veces lo que cuesta es cómo poner una notación para la integral, pero vean que yo he ocupado una bien sencilla y decimos que si queremos conocer la segunda derivada de r con respecto a t, entonces vamos a integrar la tercera derivada de r con respecto a t y así vamos a encontrar la segunda. Luego sustituimos la tercera derivada de r con respecto a t, que es menos coseno de t. Como lleva un signo negativo, hay que sacarlo antes de la integral. Porque si ustedes lo ponen entre la integral y la función, se va a ver como menos, como resta. Pero no, aquí es un producto. Entonces lo ponemos menos la integral de coseno de t de t. Entonces aquí solo sustituimos la tercera derivada de r con respecto a t. Y luego integramos. ¿Cuál es la integral? Solo la del coseno. Seno. 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 Menos por el menos que está afuera. Entonces ya obtuvimos la segunda derivada de r con respecto a t más c su 1, porque vamos a encontrar treva por ser la tercera derivada. Ahora bien, le cambiamos de notación. En vez de tener esta notación de una razón, la pasamos como R2' por T es igual y esta es la función. ¿Por qué la cambiamos de forma? Para poderle dar los valores que aquí están, miren. Y entonces dice, R, la segunda derivada de R evaluada en 0 es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que T vale 0. Si T vale 0, aquí lo sustituimos 0, aquí menos seno 0 más C sub 1. ¿Cuánto es la cuánto es seno de 0, jóvenes? 0. 0. Y R segunda de 0, ¿cuánto es? 0, aquí estaba. Entonces, eso lo colocamos acá, el 0, y aquí seno de 0 es 0 más C1. Quiere decir que C1 es igual a 0. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Seguimos? Sí, seguimos. Sigamos.
Bueno, hoy hay que sustituir C sub 1, pero como es 0, solo nos queda que R segunda es igual a menos seno de t, porque C1 es 0. ¿Sí o sí, jóvenes? Sí. Y ahora, ¿a quién vamos a encontrar? Ya encontramos la segunda derivada de R con respecto a t. ¿Y ahora? A la primera derivada. Así es, la primera derivada. Y la primera derivada es igual a la integral indefinida de la segunda derivada de R con respecto a t, diferencial de t. Y sustituimos la segunda derivada, como es menos, fuera de la integral seno de t, diferencial de t. Solo se sustituyen, miren. Al integrar la segunda derivada, tenemos la primera. Ahora bien, ¿cuál es la integral de seno de t? Menos coseno. Así es, menos el coseno. Como es negativo, corchete, ¿ve? O paréntesis, porque si no lo ponen se va a ver como resta. Entonces, corchete y después simplificamos. ¿De qué manera? Menos por menos da más y nos queda que la primera derivada es igual coseno de t más la constante de integración. ¿Sí o sí? Sí. Sí, va. Ahora, esta notación de razón, porque es un cociente, la pasamos a la otra notación, R' de t, que es igual coseno de t más la constante de integración. Y utilizamos la segunda condición. ¿Cuál es? Que la primera derivada en 0 es igual a 0. Quiere decir que aquí t vale, ¿vale cuánto? 0. 0, vale 0. Entonces venimos y evaluamos. Vamos a ver, vamos a ver. Vale, entonces acá, evaluamos en 0. RT0, coseno de 0 más C sub 2. Pero R' evaluada en 0 valía 0. Y coseno de 0 vale 1 más C sub 2. ¿Cuánto vale C sub 2? Menos 1. Menos uno. Menos 1, porque pasa al otro extremo. ¿Va? Entonces ya tenemos el valor de C sub 2. Lo sustituimos y ¿qué nos queda? Que la primera derivada de R con respecto a t es igual coseno de t menos 1. Pregunta, jóvenes. Preguntas. ¿No? Seguimos. Sí, seguimos. Bueno, aquí ya tenemos la primera derivada de R con respecto a t. ¿Quién sigue que vamos a encontrar? ¿Me permiten un ratito? Ya estoy de regreso. El siguiente paso, ¿a quién vamos a encontrar? A R. A R, ¿verdad?
AR. Entonces decimos que R va a ser igual a la integral indefinida de DR con respecto a T, ¿sí? Lo sustituimos. Y aquí nos queda que DR con respecto a T, o la derivada de R, es coseno de T menos 1. Corchete porque es una resta, ¿sí? O si no, desde aquí es más fácil, ¿va? Pasar el de T al otro extremo también. Y lo hubiéramos hecho como ejercicios anteriores, integrar en ambos lados y todo eso. Pero seguimos la misma notación de esta. Pero podemos variar, ¿va? Hoy ya estuvo. Hasta ahorita me estoy acordando que podíamos haberlo cambiado. Ahora bien, ¿cuál es la integral del coseno de T? Seno. Seno, ¿va? Seno. ¿Y la integral de 1 con respecto a T? T. T, ¿va? Entonces ya tenemos seno de T menos T más C sub 3. Como habíamos dicho que el problema comenzaba con la tercera derivada de R con respecto a T, entonces eran 3 constantes que íbamos a encontrar. Y siempre hay que ponerle su índice, porque una constante es diferente a la otra. ¿Sí o sí? Sí. Sí, va. Entonces le cambiamos aquí R, que está en función de T, lo ponemos de esta forma y evaluamos, va. Regresamos a ver qué punto es y dice R evaluada en 0 es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que cuando T vale 0, Y vale 0. ¿Sí? Entonces lo evaluamos y lo evaluamos acá, va. T vale 0, seno de 0, acá menos 0 más C sub 3. ¿Cuánto es seno de 0, jóvenes? 0. 0, va. Y R evaluado en 0, por los datos que tenemos, decía que era igual a 0. Entonces, seno de 0 es 0, C sub 3 es igual a 0. Y luego sustituimos C en la función R. Pero y como es 0, la función nos queda R en función de T es igual seno de T menos T. ¿Sí o sí, jóvenes? Sí. Sí, va. Entonces, R de T, ¿qué podemos decir que es? Veamos. ¿Qué es? Una sola curva. Una sola curva. ¿Qué más? Una solución particular. Una solución particular. Ya no hay más, ¿verdad? Solo esas dos le cabe a él, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno. Preguntas con el ejercicio, jóvenes. Preguntas. Preguntas. ¿No? Seguimos. Sí. Sí, va. Vamos a seguir. Vamos para el ejercicio número 4. Veamos qué dice el enunciado. 4 dice. Obtenga una función f. Que nos piden una función f de manera que f' de x es igual 1 menos x por e a la menos x y f evaluada en 0 es igual a 2. Entonces, ya nos piden la función f que va en términos de x porque f' está en la variable x, que es la
variable independiente. Veamos la solución. Ponemos todos los datos, f de x es lo que no se nos pide, tenemos f' y tenemos el punto que para x es 0, y vale 2, o sea el punto 0,2 o f evaluada en 0 es igual a 2. Bueno, entonces partimos de la primera derivada y hemos dicho que antes de la primera derivada, ¿qué va? Si integramos la primera derivada, ¿qué vamos a encontrar? ¿Aló? F de X. F de X va. La función va. Entonces decimos, f de X es igual la integral indefinida de f' de X diferencial de X. Sustituimos f' de X, que es factor 1 menos X por e a la menos X. Y vean que tenemos el producto de dos funciones. La primera función que está en paréntesis, ¿de qué tipo es? Algebraica. Algebraica. ¿Y la segunda de qué tipo es? Exponencial. Exponencial. ¿Cómo están las dos funciones? Multiplicándose. Multiplicando. Por lo tanto, ¿qué método de integración van a utilizar? Integración por partes. Integración por partes. Así es, joven. Así viene el examen, jóvenes. A menos que les diga, utilice este método. ¿Va? Mucho cuidado con ese enunciado. Muchos no leen y se dejan llevar por lo fácil que vean allí. Es cierto, a veces hay que ver qué fácil es, pero muchas veces una integral se puede resolver por un método, por dos métodos, tres métodos. Y uno dice, yo voy a agarrar el más fácil. Eso es cierto. Pero cuando el enunciado le diga, hágalo por estos métodos, entonces ya no le dan libertad de elegir métodos, sino que ya los están obligando a utilizar ese método. ¿Está claro eso, jóvenes? ¿Sí? Sí. Bueno, sí. Seguimos más. Este ejercicio se puede hacer de dos maneras, pero yo lo voy a hacer de una y después les doy la razón. Les voy a decir por qué. Bueno, entonces tenemos una algebraica. Vamos a utilizar la palabra hilate. Aquí está la algebraica. Yo le digo que voy a decir U y la exponencial de V. Por el orden de las letras, primero está la algebraica y segundo la exponencial. U va a ser la algebraica, la exponencial de V. Entonces, U, 1 menos X, de U, la derivada de menos X es menos por dx. De V, el exponencial e a la menos X de X. Y V, que ya integramos al lado derecho, igual la integral de e a la X de X. ¿Cuánto es la integral de e a la X, jóvenes? Menos e a la X, menos e a la X a la menos X. Así es, va. E a la menos X sobre menos X. O puede decir menos E a la menos X. ¿Sí o sí? ¿Cómo lo hizo, señorita? Es menos X. Sí, pero ¿cómo lo resolvió? ¿Mentalmente o cómo? Ah, mentalmente. Mentalmente. Bueno, lo que se ocupa es un comentario que les diga. Cuando estábamos integración por parte, dije de que E se pone la misma y en el denominador se pone la constante que acompaña a X o la derivada que es menos 1, ¿sí? Ese se puede hacer por un comentario
que se lo di la semana pasada también. No, por parte lo di, creo yo. Sí, por parte. Ahora bien, si no lo hacen así, tienen que hacer un cambio de variable, ¿verdad? Como ya no pueden decir U porque aquí está el U, van a decir Z a la menos X. Después, ¿qué van a decir? Diferencial de Z. Después, ¿qué van a hacer? Integrar. Y después, regresar a la variable original. Serían 5 pasos de acá para acá. Pero si ustedes saben manejar el comentario, que ya se lo di, entonces va a ser fácil. Ahora bien, si les dicen solo hágalo por cambio de variables, entonces esto ya no estaría bueno. Hay que hacerlo. Pero si no nos dicen, pues nosotros tenemos libertad de hacerlo. Todo depende del enunciado. ¿Sí o sí, jóvenes? Sí. Sí, va. Sí. Bueno. Y hoy f de x va a ser según la fórmula de integración por parte. Y que dice u por b, va. U por v, va. 1 menos x por v e a la menos x sobre menos 1. Menos de la fórmula, ¿sí? La integral indefinida v e a la menos x sobre menos 1 por du. ¿Y du quién es? Menos de x. Como es negativo, paréntesis. Porque si no ponen paréntesis, dice resta. Y eso estaría incorrecto. ¿Sí o sí? Sí. Sí, va. Sigamos. Ahora bien, podemos simplificar. Este menos 1 lo puedo multiplicar con este y cambia el orden de todo esto, ¿va? ¿Sí? Y entonces decimos acá, menos 1 por 1 más 1, menos 1. 1 por menos 1, menos 1. O si no le sacamos factor común de menos 1 acá. Cuando le sacamos factor común, el X pasa positivo, lo ponemos aquí. Y el 1 pasa negativo y lo ponemos acá. Y el menos que sacamos de factor común con este menos es más. Y miren, hemos cambiado el orden, ¿ves? Cuando cambiamos un orden y uno es negativo, cambia el signo de los términos. ¿Sí o sí? ¿Sí? Sí. Por e a la menos x. Ahora bien, vean este, ¿ve? Menos por menos da más. Entonces este menos nos queda, ¿ve? La integral de e a la menos x de x. Ahora bien, esta integral ya la encontramos anteriormente, ¿ve? No necesitan volverla a hacer, ¿ve? ¿Sí? Sino que ya tienen el resultado, ¿ve? Entonces ponemos que es e a la menos x sobre menos 1, ¿ve? Porque ya lo tenemos, más la constante integración. Y seguimos simplificando, ¿ve? Y ahora acá, menos por menos da más e a la menos x más la constante de integración. Entonces, esta función, ¿cómo le podemos decir que es? Veamos. Una función general. Una función general, pero no le vamos a llamar función general, sino que le vamos a llamar Solución. solución general. ¿Qué más es? Una familia de curvas. Una familia de curvas. Así es. Ahora bien, una familia, o sea que aquí hay un montón de curvas. Esta la podemos simplificar, pero antes hay que poner el valor que nos dan. Después voy a repetir algo. Acá, si x vale 0, f evaluada en 0 vale 2. Entonces evaluamos en 0. Para x 0. Entonces aquí tenemos f en 0, x igual a 0 es 2. F en 0, aquí 0 menos 1, e a la 0. ¿Por qué? 0 por menos 1 es 0, más 0 por menos 1 es 0, e a la 0 más c.
Ahora, e a la 0 es 1 por menos 1, e a la 0 es 1. Acá se cancelan, menos 1 más 1 es 0, 2 es igual a c, o c es igual a 2. Entonces, eso es c, como solo tenemos la primera derivada, solo vamos a encontrar una c. Y ahora la sustituimos en la función f. Estos tres puntitos quieren decir, por lo tanto, f de x es igual factor de x menos 1 por e a la menos x más e a la menos x más 2. Este resultado, ¿cómo le podemos llamar? Una solución particular con una sola curva. Así es, una solución particular o es una curva. Ahora bien, podemos simplificar esto, miren. Decir x por e a la menos x nos va a quedar x por e a la menos x. Menos 1 por e a la menos x, e a la menos x. Menos, y con este más se cancela. ¿Y qué nos queda, jóvenes? ¿Qué nos queda? En esa simplificación. Aló. Si distribuimos e a la menos x con este que está en paréntesis, x por e a la menos x menos 1 por e a la menos x más e a la menos x más 2. ¿Cuánto nos queda, jóvenes? Aló. X a la e a la menos x menos e a la menos x. Pero se cancela. Así con. Entonces, ya resumido todo. ¿Cómo nos quedaría? X e a la menos x más 2. Así es. Ya simplificado nos queda f de x es igual x por e a la menos x más 2. O sea, que lo podemos dejar de esta forma o lo podemos simplificar así. Ahora bien, este ejercicio se podía resolver de dos maneras. ¿Cuál es la otra? Veamos cuál es la otra. Antes de integrar, podía haber resuelto con este paréntesis y decir 1 por e a la menos x, e a la menos x, menos x por e a la menos x. Y solo se saca por parte el x por e a la menos x. Solo ese se saca por parte. Pero por no hacer y separado, lo puse junto. Pero eso no me ocasiona ningún problema. También lo pueden hacer así. Y se quedan haciendo solo el de por parte. Y el otro va acá. Pero considero de que me lleva más procedimiento y por eso que tomé la algebraica con una función que es su y la exponencial. Pero ¿se podrá resolver de otra forma? Sí. Y si era así, les iba a dar la respuesta de esta manera que está en rojo, ¿ve? Rojo fuerte. Esta les va a dar, ¿ve? Ya no les va a dar esta, sino que esta. Ahí lo comprueban y después dicen, ah, sí es cierto. Pero yo prefería agarrarlo así y de último, simplificar. Preguntas con el ejercicio, jóvenes. Preguntas. ¿No? Seguimos. Sí. Sigamos. Vamos para el ejercicio número 5. Bueno, veamos qué dice el enunciado. El 5.
obtenga una función f. Vamos a ver. Una función f. Eso es lo que andamos buscando, mijo. También les pueden decir, obtenga una solución particular. También es el mismo procedimiento. Les pueden decir, obtenga una familia de curvas también. Bueno, entonces dice tal que f segunda, la segunda derivada de f con respecto a x es igual 12 por x cuadrado más 2, para la cual dice la pendiente de la recta tangente a su gráfica en el punto 1,1 es 3. Entonces, hay que descifrar la pendiente. ¿Cómo denotamos la pendiente, jóvenes? Como la primera derivada. Como la primera derivada, así es. ¿Va? Entonces, y esa va a ser igual a 3. 3. Entonces, vamos a la solución. Y aquí están ya los datos. ¿Va? F de X es la incógnita. Tenemos F segunda de X y M, que es la pendiente, es la primera derivada en X. Pero X en ese punto, ¿cuánto vale? 1. 1 vale X. Y ese es igual a 3. Vean que estas notaciones ustedes las tienen que manejar muy bien. Vale. Ahora bien, como tenemos, vamos a partir con la segunda derivada de f. ¿Cuántas constantes nos van a salir, jóvenes? 2. 2, ¿verdad? 2 constantes. Entonces, tenemos f segunda de x. ¿Qué encontramos en el siguiente paso? La primera La derivada. primera. La primera, ¿va? La primera. Y vamos a decir f' de x es igual a la integral de la segunda derivada de f de x. Y luego sustituimos la segunda derivada que ya la tenemos acá. ¿Va? 2x cuadrado más 2 de x. ¿Cuál es la integral de 12x cuadrado? ¿Cuánto es? 12x al cubo sobre 3. Así es, más Más x. Más 2x. más 2x más Más c. c sub c sub 1. 1, ¿va? Porque vamos a encontrar dos valores de c por tener la segunda derivada. Bueno, entonces eso es, y simplificando, x al cubo sobre 3, 2 entre 3 a 4 por x. Y acá 2x más c sub 1. Y aquí tenemos la primera derivada de x. Y ahora sustituimos acá. F' en 1 es igual a 3. Entonces x vale 1. Y decimos acá, miren, evaluamos en 1, x1, 1 al cubo, más aquí 1 más C1. F' en 1, ¿cuánto es? Es 3. Sustituimos el 3, es igual, nos queda 1 al cubo por 4, 4, 2 por 1, 2, más C1. ¿Cuánto vale C1, jóvenes? Tres. No. ¿Cuánto vale C1? Menos 3. Menos 3, ¿va? Porque 4 más 2 es 6, positivo, pasa al otro extremo negativo, menos 6 más 3 es menos 3. Y ahí tenemos el valor de C sub 1. Luego lo sustituimos en la primera derivada
Y aquí ya tenemos f' de x, un polinomio de grado 3, y c sub 1 es menos 3. Sí, jóvenes. ¿Preguntas con el ejercicio? ¿Preguntas? Hasta el momento ninguna. Ninguna. Al principio se veían bien feos los ejercicios, ¿va? Pero a medida que uno va resolviendo, los va sintiendo más sencillo. Vean que la dificultad de estos problemas son las notaciones de la derivada. Hay otros compañeros que han utilizado la otra. Yo siempre tomo la que están y explico yo que es mejor ponerlo de esta forma. Bueno, seguimos. Ya tenemos f' de x. ¿Y ahora qué vamos a buscar? F de X. Así es, f de x. ¿Y cómo encontramos f de x? Integrando la primera derivada. Así es, integrando la primera derivada, así es. Y decimos f de x igual la integral indefinida de f' de x de x. Y ahora sustituimos f', que ese es el polinomio de grado 3. Integramos. ¿Cuál es la integral de ese polinomio de grado 3, jóvenes? ¿Cuál es el polinomio? ¿Cuál es la integral? ¿Aló? Sería 4x al cubo entre 3 más 2x al cuadrado sobre 2 menos 3x. Más Más C. Más c. Sub 2. más c sub 2. Y x a la cuarta sobre 4 se simplifica y ahí tenemos la integral. Más c sub 2. No se les vaya a olvidar, joven. Y ahí ya tenemos f, ¿va? ¿Cómo podemos leer qué es f? Ajá. ¿Qué podemos decir de f? ¿Cómo lo decimos? ¿Qué decimos que le podemos llamar? Un conjunto de curvas. Un conjunto de curvas. ¿Qué más? Una solución general. Una solución general. Así es. Un conjunto de curvas o una familia de curvas, y también le podemos decir una solución general porque desconocemos C2. Ahora bien, vamos con la condición. Nos dicen allí que pasa que la pendiente de la recta tangente a su gráfica en 1,1. Quiere decir que pasa por ese punto. Aquí tenemos el punto 1,1, x vale 1 y este vale y. F evaluado en 1 es 1. Entonces, evaluamos en 1, acá 1 a la cuarta, 1, 1 al cuadrado es 1, menos 3 por 1 a 3 más c sub 2. Y f evaluada en 1 es el valor de y. ¿Cuánto vale y? Vale 1. Entonces, simplificamos, 1 más 1 es 2, menos 3 es menos 1 más c sub 2. Menos 1 que está a la derecha pasa a la izquierda, pasa positivo, 1 más 1 es 2, 2 es igual a c sub 2. ¿Sí o sí, jóvenes? Sí, va. Sí. Ahí ahora tenemos la función que es un polinomio de grado 4 y ponemos la constante c, que es 2. ¿Qué representa f, jóvenes? ¿Cómo le podemos llamar a f? Una solución particular o una sola curva. Así es, una solución particular, y también le podemos llamar que es una curva. Una, solo una, no una familia, solo una. ¿Sí o sí, jóvenes? Preguntas.
Preguntas con el ejercicio. No. Seguimos. Sí, seguimos. Vamos para el último ejercicio. Es el que hay que pensar más porque todo esto es secuencial. Jóvenes, hablemos porque hablen lo normal, no términos sofisticados, sino que lo normal. Y hay que hacerlo rápido porque el compañero nos quitó 20 minutos. Jóvenes, cuando ocurra esto, espérense porque tuve que ir a hablar con el jefe para parar al compañero porque una de las semanas me agarró también 20 minutos y ya se habían ido los estudiantes también. No, hay que esperarse por si vuelve a repetir. Espero que no vuelva a repetirse. Bueno, vamos para el ejercicio 8. Así es que ustedes hablen del ejercicio normal, no busquen terminologías sofisticadas que aquí no, entre más sencillo sea, mejor. Y dice el 8, para los primeros 10 días de diciembre, una célula vegetal creció de forma que T días después del 1 de diciembre, el volumen de la célula estuvo creciendo a una tasa de, y aquí está la expresión, micras cúbicas por día. Si el 3 de diciembre el volumen de la célula fue de 3 micras cúbicas, ¿cuál fue el volumen del 8 de diciembre? Entonces observen que el problema está más acá. Dice el volumen de la célula estuvo creciendo. Cuando decimos creciendo a una tasa, ¿de qué estamos hablando, jóvenes? Creciendo a una tasa. ¿Qué quiere decir creciendo? ¿De qué términos estamos? Aumentando. Aumentando. ¿De qué términos matemáticos estamos hablando? Si está creciendo, ¿de qué términos matemáticos estamos hablando? ¿Aló? 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 El volumen de la célula estuvo creciendo a una tasa. ¿Qué quiere decir creciendo a una tasa? Además de aumentar. En términos matemáticos. Un periodo. De la variable. ¿Qué más? En términos matemáticos. ¿Qué dijimos allá en Mate 1? Cuando decía crece y este decrece. ¿Qué término matemático ocupábamos? ¿Y más? Sí, creciendo es más, decreciendo es menos. ¿Pero qué más? ¿Qué términos matemáticos ocupaba? ¿De qué estábamos hablando cuando decía crece esto, crece el otro, decrece esto? ¿De qué Suma. No, Que es proporcional. no, Que es exponencial. no. Ya no se acuerdan. ¿Va? No va. No. No. De las tasas. No. Tasas relacionadas. No. No todavía. ¿Y una tasa relacionada qué es en matemática?
Aló. La derivada, jóvenes. La derivada, Dios mío. ¿Cuándo se les va a quedar eso, jóvenes? ¿Sí o sí? Aló. Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la en tasas relacionadas con respecto a qué variable independiente las trabajábamos? El tiempo. El tiempo, así es. Y aquí dice T días después de T días. Entonces esa es la variable independiente. Ahora bien, aquí dice 1 de diciembre. Aquí dice 3 de diciembre. Y aquí dice 8 de diciembre. ¿Qué son esas? ¿Qué son esas palabras? ¿Aló? Variables. No. ¿Qué son esas palabras? Cuando usted le dice, cumplo año el 5 de diciembre, ¿qué es eso? Una Fecha. fecha. Una fecha, jóvenes. Así es. 1 de diciembre, una fecha. 3 de diciembre, otra fecha. 8 de diciembre, otra fecha. 10 días después de diciembre ya es tiempo. Y T es día después del 1 de diciembre. Son fechas. No es variable. La variable es el volumen. Miren, el volumen con respecto al tiempo, pero después del 1 de diciembre. ¿Sí o sí, jóvenes? Sí. Sí. Cuesta, ¿va? Sí, díganme, cuesta. Va, ahora vamos a plantearlo. Para eso vamos a hacer un esquema. Entonces, estas eran tasas relacionadas. La derivada del volumen con respecto a T está creciendo. Si hubiese dicho está decreciendo, entonces aquí lleva un signo menos. ¿Ve? Aquí de un signo menos. ¿Sí? Pero como dice creciendo, también el dato es positivo. Ahora bien, nos vamos a hacer un esquema. Como está hablando de fecha, está hablando de diciembre, los 10 primeros días, dice, de diciembre. 1 de diciembre, 2 de diciembre, 3 de diciembre, 4, 5, 6, 7, 8, 9 al 10 de diciembre. Ahora bien, ¿qué más dato da? Dice que el 3 de diciembre, ¿cuántos días han pasado para el 3 de diciembre? ¿Aló? Dos, ¿verdad? Dos, aquí ve. Del 1 al 2 es un día, del 2 al 3, 2 días. Entonces aquí vale T2 porque es la variable independiente días después del 1 de diciembre. Entonces ahí dice que el volumen es 3 micras cúbicas. Ahora bien, después dice la pregunta, ¿cuál fue el volumen del 8 de diciembre? ¿Cuántos días han pasado para el 8 de diciembre? Busco 8 de diciembre. ¿Cuántos días han pasado? 4 días. ¿Cuánto? 4 días. 4 días. No. 7 5 días. días. 7 días. Vean qué dice T. Días después del 1 de diciembre. Aquí es 8 de diciembre. ¿Cuántos días han pasado comenzando el 1 de diciembre? 7. 7, ¿ve? Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ve? 7 días. Este es el 8 de diciembre. ¿Sí o sí, jóvenes? Y esa es la pregunta que nos dice. ¿Cuánto es el volumen el 8 de diciembre? Quiere decir que han transcurrido 7 días. ¿Sí? Bueno, hoy lo voy a hacer corrido porque ya no nos queda tiempo. El compañero nos quitó 20 minutos. ¿Va? Entonces vamos acá de V de T, vamos separando las variables de T, aquí hay un T, lo voy buscando, aplico la integral indefinida en ambos lados,
la integral de dv es v y esta integral es una función elevada a una potencia. ¿Qué método de integración vamos a ocupar? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué método de integración vamos a ocupar? Para el lado derecho. ¿Aló? Cambio de variable. Cambio de variable. Y si no, pueden utilizar el comentario que di la semana pasada y lo di en integración por parte. Que dije que si tenemos una función elevada a una potencia, dice, aquí está, f de t es igual 12 menos t y su derivada está allí, entonces la función le sumamos 1 sobre el resultado de esa suma. Entonces derivamos menos 1. ¿Está menos 1 aquí? ¿Sí o no? Acá. ¿Está menos 1 aquí? ¿Sí o no? Sí, No. Miren, ¿alcanzan donde estoy señalando? Sí. ¿Está menos 1 aquí? ¿Sí o no? No. no. No, entonces la vamos a arreglar. Le ponemos el menos 1 para poder utilizar ese comentario. Y como le vamos a agregar menos 1 aquí, se lo agregamos antes de la integral para que cuando digamos menos por menos da más, es esta misma expresión y no se altere. Entonces yo, como quiero terminar ya, aplico el comentario. La función que está a la potencia le sumamos 1, menos 2 más 1, menos 1 sobre menos 1. Simplifico, menos por menos da más y bajo esa expresión a la menos 1 en el denominador. ¿Qué tenemos? El volumen en función del tiempo, ¿ve? O de t, más la constante integración. Aquel que no quiera utilizar el comentario, entonces hace el cambio de variable y problema resuelto. Pero si ustedes lo hacen por cambio de variable, se van a tardar más. Primero U, después el diferencial, después el cambio de variable, después integrar y después regresar a la variable original. 5 pasos y aquí ¿cuánto lo hemos hecho? En 2 pasos, pero allí al gusto de ustedes. Bueno, ya tenemos el volumen en función del tiempo más la constante. Ahora bien, sabemos que el volumen para el 3 de diciembre, cuando han transcurrido 2 días, es 3. Entonces decimos, para t igual a 2, bv en 2 es igual 1 sobre 12 menos 2 más c. Y el volumen, cuando t vale 2, es 3. Es 3. Entonces venimos, aquí evaluamos en 3, igual 1 sobre 10 más c. Ahora bien, simplificando, el undécimo está sumando, pasa a restar. 3 menos un décimo nos da 29 décimos. Ese es el valor de la constante y lo vamos a dejar así. Ahora sustituimos en la ecuación del volumen con respecto a t, 1 sobre 12 menos t más 29 décimos. Y ahora nos preguntan cuánto es el volumen el 8 de diciembre. Quiere decir que para el 8 de diciembre han transcurrido 7 días. Entonces el volumen en T igual a 7. T igual a 7, volumen es 7, 1 sobre 12 menos 7 más 29 décimos. Pueden ocupar la maquinita y les va a quedar 3.1 micras cúbicas. ¿Sí o sí, jóvenes? Sí. ¿Sí? Cuesta. Cuesta. Sí cuesta, ¿va? Sí, Sí, un poco.
un poco, hay que tener práctica, hay que hacerse todos los ejercicios. Vean que en los videos de discusión están todos los ejercicios resueltos. Si ustedes hay un ejercicio que no les sale, entonces vayan a ver los videos, ahí ya están resueltos. No hay problema que vean otro video de otro compañero. Pero nadie puede decir, mire, yo no puedo hacer este ejercicio, no lo puedo hacer, y ahí está. ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas, jóvenes? ¿No? Por mi parte, no. Bueno. Hoy voy a dejar de presentar la diapositiva para que platiquemos un rato. Espero que la semana pasada se hayan incorporado a un grupo de discusión, ya que fue día de asueto, 15 de septiembre. Ya les había anunciado que no iba a haber discusión. Así es que si alguien no ha visto la discusión de la semana pasada, ahí están ya los videos. Búsqueda de la semana número 8 y ahí están los videos que yo he dado las discusiones pasadas. Lo pueden ver el grupo 27 o el grupo 34 o esos dos grupos. Y quiero ver, y el 56. O si no, algún video de un compañero. Bueno, jóvenes, ustedes saben que la otra semana, el domingo 26, tienen su segundo examen parcial en línea. Recuerden de que en el aula virtual, aula 2 de la FIA, ahí están los avisos, ahí están los temas que van a salir. Y también quiero recordarles que el jueves 30 de septiembre van a tener su examen parcial presencial. Quiere decir que van a venir a la Universidad de El Salvador. Así es que esos dos exámenes quedaron seguidos, pero del examen 2 al examen 3 es poquito lo que se le va a agregar. Parece que va a ser para el 30 de septiembre el caso 3, el caso 4, ya entra al examen y las aplicaciones, creo yo. Pero ahí les van a poner en los avisos los temas que van a salir. Eso quiere decir que solo les va a quedar 3 días para estudiar el resto de material. Bueno, jóvenes, espero que hayan visto ya sus notas en la plataforma. Ahí hay un comentario que yo les he hecho donde se han equivocado. Si alguien quiere revisión, me puede mandar un correo vía institucional y tienen que ser descriptivos en qué dudan, en qué no están de acuerdo. Pero antes tienen que ir a leer los ítems que están desarrollados allí en el aula virtual. Ahí está el instrumento de evaluación y la ponderación. Antes de pedirme revisión, ustedes tienen que entender y leer bien ese instrumento de evaluación. Bueno, jóvenes, eso es todo por hoy y los espero la próxima semana. Si el compañero se vuelve a atrasar, esperen, porque ahora entré como 15 minutos después, y no soltaba la plataforma, joven. Así es que espérense. Yo espero que él no se siga extendiendo, pero no puedo truncarlo desde acá, no, porque ya lo hubiera, como dice el dicho, cortado. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta la próxima semana, jóvenes. Bueno, muchas gracias, licenciada. Muchas Feliz gracias, día. licenciada. Feliz día. Muchas gracias. Vaya.